¿Cómo puede afectar la subida del Euribor? ¿Cuál es el margen de dolor, ¿no? O sea, que yo creo que esta es un poquito la parte que muchos estamos viendo, ¿no? Lo que antes hablamos, hipoteca a tipo fijo, pues poco dolor, o no va a haber apenas, digamos, dolor, ¿no? Hipotecas con poco diferencial, sobre todo hipotecas con poco diferencial, estamos hablando de hipotecas de antes del 2008, ¿no? Si algunos de vosotros recordáis, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, había gente que conseguía hipotecas Euribor más 0,30, Euribor más 0,20, más 0,50, o sea, unas cantidades bastante potentes, ¿no? Aquí yo creo que la afectación va a ser muy pequeña porque el diferencial es pequeño y sobre todo porque han pagado una cantidad muy potente del principal. Es decir, que alguien que tendría una hipoteca en el año 2002, por ejemplo, que empezara, es que han pasado ya 20 años. Es decir, que si tiene una hipoteca a 30 años, ya no le queda tanto por pagar. Entonces, sí, el Euribor puede subirte, pero no tiene por qué, digamos, romperte, ¿no? Luego tendríamos hipotecas con bastante diferencial, que sobre todo serían las hipotecas de la última década. Diferenciales más elevados, ¿no? Euribor más 1,5 ha sido bastante habitual, más 1,20, más 1. El más 1 se escuchaba bastante, ¿no? Y sobre todo el problema es que no tienen tanto pago el principal, ¿no? Hace años nadie te vendía una hipoteca fijo. Fijaros, en el 2003 apenas menos del 5% de las hipotecas eran de tipo fijo, ¿vale? Fijaros. En cambio, a día de hoy estamos hablando de un 45% o un 47%, la raya amarilla o sería, digamos, piso nuevo, y la raya como azul serían pisos, digamos, viejos. Pero fijaros, desde el año 2017 ya se nota cómo las entidades financieras están subiendo claramente el tema de dar hipotecas fijo, ¿no? Hasta llegar ahora que casi la mitad de las hipotecas estarían a fijo. Tendríamos datos del 2020, el 2021 os digo que estaríamos ya en ese 50% claramente, ¿no? Entonces, tantas hipotecas fijo, pues con lo que tiene pinta, pues tiene opciones de que algún banquero pues la está liando y la ha liado. Pero bueno, no os preocupéis, porque seguirán ganando sus grandes dineros, tendrán sus bonus por beneficios, lo que sea, pero fijaros cómo cambia, ¿no? Luego, más cosas que quiero traer de gráficas, ¿no? Cómo ha ido variando el Euribor y cómo ha ido el diferencial, ¿no? Digamos, por un lado tendríamos el azulito más fuerte el Euribor y por otro lado el diferencial. Fijaros cómo el 2006-2007 el diferencial era pequeño y luego a partir del 2009-2010 este diferencial ha ido aumentando y pues este punto y medio cómo ha ido variando, ¿no? También cómo ha ido evolucionando estos años, pues antes de la crisis era muy normal tener hipotecas a 30 años, 35, 40, y pues teníamos una media de 28. En cambio, en los últimos años pues nos hemos encontrado ya con un tiempo de unos 23, 24 años. ¿Cuál ha sido el importe medio? Pues ha ido subiendo, si os dais cuenta, medio de la hipoteca, pero hoy por hoy podríamos hablar de 134.000 euros, que sea la hipoteca tipo en España, ¿vale? Para, digamos, para verlo, ¿no? Yo creo que realmente uno de los mayores problemas que vamos a tener es que hay mucha gente que ha vivido muy bien teniendo un Euribor que no hacía más que bajar. Hemos tenido un proceso en los últimos 10 años de Euribor bajando. Y si pagabas la hipoteca 600 euros, al año siguiente pagabas 550 y decías, con esto casi me puedo ir de vacaciones. Ahora vamos a ver qué pasa si el Euribor sube, como tiene toda la pinta de empezar a subir, y cómo vamos a vivir. Y yo creo que lo que veo es que hay muchísima gente, yo no sé en vuestro entorno si lo estáis viendo o no, pero yo veo mucha gente que no es consciente de cuánto puede subir. Si estás hablando de una hipoteca de 134.000 euros, te influye. Pero ¿qué pasa a aquellas personas que tienen hipotecas de 300, 400, 500.000 euros? Ahí puede haber mucho dolor, ¿no? A través de la web de la Asociación Hipotecaria Española puedes tiene varios simuladores, ¿no? Entonces he hecho varias simulaciones de qué pasaría considerando 134.000 euros, 23 años, que es el tipo medio, como veíamos, 134.000 euros de hipoteca, 23 años, 1%, que sería más o menos Euribor casi negativo más el diferencial, ¿vale? Esta persona pagaría 543 euros de hipoteca, digamos, al mes. ¿Qué pasaría si nos sube al 2,5%? ¿Vale? 2,5% es lo que acabas pagando con tu diferencial, que esto hablaríamos más o menos de un Euribor del 1%, más o menos, ¿vale? Pues fijaros, pagaríamos 668 euros, es decir, que pagaríamos 100 pavis más al mes, son 1.200 euros,
y alguno empezaría a tener dolor, ¿no? Y por último, ¿qué pasaría si nos encontráramos con un 4%? ¿Vale? Que tampoco he querido poner un 5 y pico 6%. ¿Por qué? Porque tampoco creo que sería tan lógico que tendríamos eso, ¿no? Pues fijaros que aumentaría otros 105 euros. Si acá esta persona acaba subiendo del 1 al 4%, es decir, que sube un 3 puntitos, pues el hostiazo que acaba metiéndose en la economía familiar son 200 euros, que 200 euros al mes por 12 son 2.400, 2.500 euros y es complicado. Sí que es cierto que vas a poder siempre negociar con el banco, ¿vale? Que yo creo que es algo que la gente, no sé por qué no le gusta negociar o parece que el banco no tienes por qué hablar. Tú, al final, si tienes un problema, lo que tienes que hacer es hablar con el banco. O sea, lo que no puedes hacer es hacer como un avestruz de coger y meterte debajo de la tierra ante un problema. O sea, siempre negociar, ¿vale? Y se puede negociar, o sea, porque imaginaros que te quedas en el paro y resulta que pues vas a tener complicado para pagar. Pues puedes llegar a hablar con el banco para decir, vamos a estudiar que este préstamo de 23 años pasarlo a 35 años, cambiarlo, etcétera. Si el banco te ve jodido, antes de que seas un préstamo moroso, seguro que va a intentar mirar a ver si con eso puede ser. Porque igual resulta que pasar de 23 años a 35, pues en vez de pagar 543, pues vas a pagar 300 y algo, ¿vale? Entonces, eso se puede, digamos, negociar. Novaciones como comenta Turia, pues nos permitiría, pues, en cierta manera, pasar a una tipo fijo, ¿no? Pero yo creo que las tipo fijo hay que andarse ya con mucha rapidez. ¿Por qué? Porque la hostia yo creo que los bancos ya lo están viendo. Ya están viendo que no es buena idea al 1% por una sencilla razón. O sea, al 1% darte un préstamo a 20 años es que posiblemente cualquier banco español prefiera tener bonos del Tesoro español al 1,20%. Que darte la hipoteca al 0,90, porque al final calcula y dice, vale, ¿cuánto gano con esta persona? 0,90 del tipo fijo de la hipoteca, vale, y le sumo 0,30% más de márgenes que puedo ganar, pues si meter la PSV por seguro en la casa tal, pero a eso está hoy por hoy prácticamente un bono del Tesoro a 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que alguna de tesorería ya está dándose cuenta y está diciendo, ups, es momento, digamos, de ir cambiando de todo esto, ¿no? Me comentabais, ¿no? Desde el punto de vista de qué es lo que yo creo que va a estar el Euribor de aquí a un año. Estará, yo creo, entre 0,25 y 0,50 para finales de este año. O sea, yo creo que salvo sorpresas, yo creo que estaremos hablando de esas cantidades y puede ser que para el siguiente año estemos entre el 1 y el 1,5%, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el Banco Central Europeo tiene que ser consciente de que la inflación va a bajar. Yo que estoy seguro que ese 6%, 7% que hay en algunos países va a bajar, pero creo que va a tener problemas para bajarlo del 3%. ¿No? Entonces, ante una inflación a largo plazo del 3% va a tener que actuar y es imposible que tenga los tipos de interés al 0,5, incluso al 1, tendrá que ir subiéndolos, ¿no? Entonces eso es un poco el pronóstico que digamos tengo, ¿no? Que digamos...